Muy buenos días a todas y todos nuestros amigos de Ananta Sin Fronteras, la emisión del aula abierta de todos los sábados a las 9 de la mañana para conocer opiniones de una cantidad muy importante de amigas, amigos, practicantes del yoga y de una cantidad también muy creciente de disciplinas, de formas de entender el mundo, de filosofías que nos acercan, que son la búsqueda del bienestar y también de la energía y la fuerza para transformar el mundo a partir de cada uno de nosotros. Y en esta búsqueda siempre encontramos muchos amigos y amigas que han ido en América Latina. Bueno, ahora también tenemos muchos seguidores en Europa y en Estados Unidos que tienen mucho interés en compartir sus experiencias. Y hemos ido creando grupos de chat, de intercambio de opiniones. Y en esas búsquedas también hemos llegado a un punto en el que una discusión que el mundo entero tiene en este momento, que es si el yoga tiene o no futuro. Esa es una discusión que se ha abierto en muchas plataformas. ¿Por qué? Pues como lo señalamos en el programa pasado, invito a que lo vean, el programa pasado en nuestro canal de Ananta, y de una vez se suscriban. En esa discusión que se ha abierto en el mundo entero, repito, eh, está mezclada con una cantidad importantísima de elementos que vamos a desarrollar hoy en el programa. Nuestro invitado de hoy es Ramakrishna, que está trabajando en la provincia de Río Negro, en el centro de Buenos Aires. Entonces, un abrazo, un saludo, Rama, bienvenido a nuestro programa de Ananta y bueno, con ganas de conocerte y de una vez iniciemos con tu presentación. ¿Quién es Rama? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la iniciativa? Su escuela en la Patagonia. Muy hermosa experiencia y muy hermoso territorio para conocer. Rama, bienvenido. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ramakrishna. Me pueden llamar Rama, así para las amistades. Sí, vivo en la provincia de Río Negro, en el valle del Río Negro. Queda en la Patagonia, en el norte de la Patagonia Argentina. Un lugar muy lindo, muy, ¿cómo es? Muy pintoresco. Ahora estamos en pleno otoño, está haciendo bastante frío, empezando a hacer Ay, frío. ay, ay. Y, sí, pero es un lindo lugar en el que con mi compañero creamos una escuela, ¿sí? Una escuela de yoga que se llama Soham, ¿sí? Como el mantra de yo soy. Y que nada, que estamos también trabajando en esto de ver un poco más allá de los discursos tradicionales, patriarcales, que tiene toda la filosofía ancestral de yoga, ¿sí? Eh, Tratando de ver qué pasa más allá de lo que nos transmiten los grandes maestros, que, que al ser personas, al ser seres humanos, terminan defraudándonos, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa después de eso? Después de sentirnos defraudados, tiramos toda nuestra espiritualidad a la basura, nos vamos a hacer otra cosa, o tratamos de ver un poco más allá y rescatar todo lo que nos sirve de enseñanza y tratar de depurar lo que daña a las personas, ¿sí? Ver qué es lo que realmente daña y, y trabajar sobre eso, trabajar de no seguir perpetuando ese tipo de mensajes, ese tipo de actitudes, ese tipo de, ¿cómo es? De tradición. Eh, Creo que es, como decís, una, una visión que se está teniendo a nivel global, ¿sí? Es algo que si bien le ocurre a una persona, uno lo siente como muy personal, nunca en la humanidad siento que algo ocurra de manera aislada, sino que es algo que va despertando conciencias en varias partes al mismo tiempo. El pensamiento es materia, es algo palpable que nos atraviesa a todas las personas. Y bueno, varias personas estamos en este momento, por ejemplo, sintiendo esta necesidad de ver más allá del gurú, por ejemplo. Claro, bueno, sí, muy interesante esa.
ese enfoque porque, como bien lo dices, hemos ido coincidiendo muchas iniciativas, algunas pequeñas, otras un poquito más grandes y tal vez algunas ya dijéramos de cierto calado, en que pues hay que superar ese enfoque que dijéramos tiene tantos elementos de patriarcalismo, de abuso a veces contra las personas que parecían inherentes al yoga. ¿Son inherentes al yoga esas actitudes patriarcales? ¿Tú crees, Rama? No lo veo inherente al yoga, sí, sí lo veo inherente a una conducta humana, a un sistema patriarcal, ¿sí? A un sistema machista que atraviesa a varias civilizaciones, que viene perpetuándose y que, ¿cómo es? Y que el yoga, como otras disciplinas, también fue afectada por ello, ¿sí? No creo que el patriarcado sea inherente al yoga, porque el yoga lo veo más allá del patriarcado, lo veo más allá de, ¿cómo es? De una cultura, pero, pero sí que sí es atravesado ¿cómo es? Por los elementos culturales, ya que al haber nacido o sea, surgido en la India como disciplina, eh, viene arrastrando eso. Y al mismo tiempo se empapa también de esta cultura que tenemos acá en Latinoamérica misma, ¿no es cierto? Mucho machismo, mucho patriarcado, mucha violencia hacia las mujeres y mucho a las diversidades, ¿no es cierto? Eh, a las diversidades me refiero ¿cómo es? A las personas que son transexuales, transgénero, ¿sí? A las diversidades sexuales y que son muchas veces invisibilizadas, ¿sí? Ujú. Que son invisibilizadas y que no tienen a veces voz en una escuela de yoga o en alguna iglesia incluso, por ejemplo. Eh, Son violencias que se viven cada día en varios ámbitos y que, bueno, con este tipo de trabajo que estamos haciendo, con tu trabajo acá en Ananta, me parece muy importante para visualizarlo, para poder tomar conciencia y dar vuelta un poco ese tema, ¿no es cierto? Clarísimo. Mira, y en el trabajo cotidiano de tu escuela de Soham, eh, ¿cómo combinan ustedes, por ejemplo, desde la perspectiva pedagógica y de propia, incluso didáctica, es decir, de la enseñanza misma, de la práctica, de la transmisión de este conocimiento, de la cultura, del compartir mejor? ¿Cómo haces tu trabajo para dijéramos, desestructurar ese esquema patriarcal? ¿Qué acciones se emprenden en ese campo? Y lo básico es el lenguaje. Lo básico es el lenguaje. eh, l- lo dijo como es Dora Barrancos en una capacitación que estuve con ella. Sí, Lo que no se nombra no existe, ¿sí? correcto. Empezando por el idioma español que toma el genérico masculino y tapando, o sea, invisibilizando todo el resto, ¿no es cierto? Empezando por las mujeres y ni hablar de las disidencias sexuales. Eh, Así que lo básico es el lenguaje, hacerlo de manera inclusiva. Yo sí utilizo la E, me parece, ¿cómo es? Eh, Me parece muy, eh, ¿cómo decirte? No revolucionario, pero sí algo que choca, algo que llama la atención, algo que le hace hace un ruido en la cabeza de las personas, ¿sí? Eh, entonces, por más que lo acepten o no lo acepten, que quieran que no quieran, hace un ruido que abre un poco los ojos, ¿sí? No sé si los ojos, por lo menos la oreja, y le dice algo está mal en el idioma, ¿no es cierto? Clarísimo. No es necesario tampoco estar diciendo todo el tiempo con la E, también puedes utilizar otras formas de ser más genérico en el idioma, en vez de decir, eh, no sé, les alumnos decís las personas que practican yoga, ¿no es cierto? No, no te referís directamente a un masculino, sino que podés utilizar un genérico. El- Así que como base arranco por el lenguaje,
¿sí? Y mi compañera también, y ella ha desarrollado también un curso de formación de profesoras y profesores de yoga, ¿sí? En el que estamos también impartiendo eh, las clases con con toda Enfoque. esta idea de enfoque, claro, Ujú. e incluso le agregamos también ¿cómo es? Talleres de perspectiva de género y de diversidad, por ejemplo, en la espiritualidad, que, ¿cómo es? Empezamos a darlo el año pasado eso y está muy bueno. Ah, qué buena. ¿Y cómo es bueno, perdona, primero, para redondearlo primero, o sea, el lenguaje inclusivo no es como piensan algunos. Por ahí vi una entrevista con un escritor muy famoso que se reía porque le pareció muy raro que alguien le dijera que había que hacer un lenguaje inclusivo. Y él dijo, no, es que el español es inclusivo porque decimos que es inclusivo. Y cuando alguien le llama la atención sobre exactamente eso que tú señalas, es decir, mientras no lo nombres, pues no existe, entonces le pareció como muy chistoso. Y evidentemente no lo es. Llamar la atención desde el punto de vista Claro, por es, ejemplo, es clave. una forma didáctica de hacer ver esto es cuando uno dice la palabra juez. ¿Qué se imagina? Se imagina una persona masculina, ¿no? Sí, No se imagina a una mujer, ajá, sino que se imagina a una persona masculina, ¿sí? Entonces es necesario decir jueza, ¿sí? ajá, Cuando uno dice la palabra, por ejemplo, profesor de yoga, ¿sí? No se imagina a una mujer, sino una masculina, ¿sí? sí, Entonces eso te da la pauta de que el idioma sí condiciona a las personas, ¿sí? Sí condiciona el modo que vemos a las personas y qué idea nos hacemos de cada profesión, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, a nadie le molesta decir secretaria, a nadie le molesta decir enfermera, ¿sí? Pero sí les hace ruido cuando una persona dice presidenta o cuando dice fiscal, ¿sí? ah, ¿Por qué? Porque una maestra, por ejemplo, son profesiones en las que se sirve, en las que a la mujer se le da lugar, por ejemplo, de servicio, ¿sí? De servir a las personas. Pero cuando ya hablamos de un lugar de poder, como la presidencia, ¿sí? Ese lugar está visto como para un varón, por eso decimos presidente, y le duele a muchas personas decir presidenta, ¿me entendés? sí, correcto. Entonces, el idioma es sí, una herramienta fundamental, es una herramienta poderosa y que minimizan este tipo de forma de hablar o que la ridiculizan incluso. ¿Por qué? Porque saben esto, saben que es muy poderoso la forma, el lenguaje y visibilizar a las personas, a las mujeres, a las disidencias, tiene un alto riesgo para los estatus de poder. Muy importante. O sea, para responder a la pregunta original del programa, en un aspecto, el yoga tiene Ujú. futuro si actualiza también su manera de dirigirse a les practicantes, ¿no? Las Esa- y los. Si actualiza su manera de incorporarlas a la vida cotidiana. sí, sí. El yoga, yo creo que más allá de las prácticas que realizamos de Hatha Yoga, ¿cómo es? Tiene, tiene futuro porque es inherente a la humanidad. O sea, el yoga, primero partamos de la idea que es yoga, ¿no es cierto? Ujú. Eh, Creo que es una práctica espiritual eh, que surge, si bien en la India, pero surge de la búsqueda espiritual de las personas, ¿no? O sea, el yoga tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con una búsqueda que está más allá de este mundo material que percibimos. Y eso sí es inherente a la humanidad, ¿sí? Esa búsqueda es inherente y esta búsqueda la encontramos en cualquier pueblo, en cualquier etnia, ¿no es cierto? Que, que conozcamos. Eh, si podemos llamar yoga a esos tipos de búsqueda o a las formas en las que buscan las personas esa respuesta,
Eso es algo que podemos discutir, pero yo creo que sí, que eso es una forma de yoga y que es inherente a la humanidad, por lo tanto tiene futuro, porque sí, porque siempre va a estar en las personas. Y en Em, punto del manejo del lenguaje, siempre dijéramos la incorporación de este lenguaje inclusivo hace que el yoga evolucione a la contemporaneidad, ¿no? Que supere ese enfoque exclusivamente patriarcal, que además, pues toda la tradición del yoga mismo, en el que no hay Shiva sin Shakti, nos decía que debe ser así, ¿no? Es decir, nos afirmaba, si nos atenemos a los documentos y a las escuelas más antiguas, pues sería imposible enseñar un yoga sin la Shakti, toda vez que incluso cada uno de nosotros tenemos incorporado a Shiva y a Shakti. Somos una unidad, somos un solo concepto. Entonces, ¿por qué no incorporarlo en el lenguaje también? Es una actualización. Bueno, y Totalmente, el otro tema que totalmente. tocaste, que es muy importante allí, mm, en la didáctica de Soham, de tu escuela, eh, por ejemplo, una de las formas que es muy habitual de abuso es la de eh, un poco agredir al practicante o a la practicante, a veces porque tiene mucho peso, o porque es mayor, o porque es muy joven, o porque es muy tímido, o porque no es suficientemente flexible. Entonces le van y le chuzan con el dedo, le dicen, no, muévase así, tal, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, Es también un tema de abordaje me parece también sí, necesario, totalmente. pero es clave, ¿no? Como te decía, ¿viste? Lo que nosotros buscamos es la accesibilidad del yoga. El yoga es inherente a las personas, así que cualquiera puede hacer yoga, Mm. ¿sí? No te digo que todas las corporalidades puedan hacer un paro de cabeza, ¿sí? Pero sí pueden hacer prácticas de yoga, ¿sí? Ya depende de cada persona, del cuerpo de cada persona, ¿cómo es? Qué asana o hasta qué punto puede llegar el cuerpo de esa persona y eso es totalmente válido, Claro. ¿sí? O sea, lo primero que enseñamos es a observarnos, respetar los límites o reconocer primero los límites y respetarlos. A partir de ahí ver qué puedo seguir haciendo o qué no, ¿no es cierto? O sea, vemos una imagen en internet, por ejemplo, de alguien haciendo trikonasana prácticamente a 90 grados y bueno, eso es la corporalidad de esa persona. Ujú. Si yo llego o no llego, es mi cuerpo el que me está diciendo hasta aquí es el límite y debo respetarlo. A partir de ahí, de respetar y reconocer por qué no llego un poquito más, es que puedo empezar a trabajar sobre eso en el tema de, ¿cómo es? Del físico, ¿no es cierto? Ajá. También hay otros tipos de yoga, o sea, podemos trabajar Bhakti Yoga, enseñamos en las formaciones Bhakti Yoga, Jnana Yoga, ¿sí? Karma Yoga, que son distintas formas también de hacer yoga y que son totalmente válidas y que cada persona va descubriendo en el, ¿cómo es? En el transcurso, por ejemplo, de la formación, que van conociendo y que van diciendo, ah, mira, está muy bueno y siempre me gustó y no lo sabía, ¿sí? Correcto. En las clases de Hatha Yoga, lo primero también que enseñamos es justamente eso, o sea, las personas tienen que conocerse, tienen que respetarse. Siempre damos una clase de prueba como para que vean si también es lo que están buscando, porque hay gente que por ahí está buscando, no sé, algo y les resuena más el tai chi y está perfecto. Claro. Entonces, no, ¿cómo es? Cada persona resuena con una actividad distinta y eso está bien. Y yo creo que sí, que lo que me decís, eso de forzar, ¿sí? O tratar de tener un cuerpo más estilizado o más flexible y forzarme a hacer, raya la violencia. Raya la violencia hacia los cuerpos. Ujú. Está bien que una persona consienta, ¿sí? Porque debe ser consentido el ejercicio, sí o sí. Pero también es necesario ver si no es violento el tratar
no sé, de torcer más la espalda o tratar de llegar a cierta postura perfectamente, ¿no? Ujú. Muy importante, sí, sí, ese tema de, dijéramos, de la eh, conceptualización del yoga, reducirlo exclusivamente a las condiciones físicas de las personas, se ha vuelto una forma de abuso, una forma de dominación incluso a las personas que llegan con todo el interés de trabajar pues en su cuerpo porque sienten que es necesario, porque pues en una sociedad que es altamente sedentaria cada vez más y que requiere que la persona pueda acondicionar su estructura físico atlética a unas condiciones pues más sanas, llevarla a unas condiciones más sanas, pues, pero se ha convertido en algunas partes en una suerte de abuso y de discriminación de ciertos sectores de la población, ¿no? Entonces, el yoga Claro, tendría y o eso tiene futuro si entiende también que es para toda la población, ¿no? El yoga tiene futuro si totalmente, entiende que es para toda. totalmente. Sí, sí, creo que también es parte de eso, de la transformación que debemos ir realizando, de no, ¿cómo es? Mostrar, seguir perpetuando las imágenes hegemónicas, de cuerpos hegemónicos, ¿no es cierto? Ujú. Ya que eso trae el problema de, por ejemplo, de gente que no se siente con ese cuerpo, decir, bueno, eso no es para mí, eso ya es un problema estructural, ¿sí? De gente que se ¿cómo es? Se autoexcluye de la práctica por no considerar que sea una práctica para ellas, por no encajar en ese molde de un cuerpo hegemónico, ¿no es cierto? Exacto. Delgado, y esbelto y flexible, ¿no es cierto? Eh, sí, o sea, también, por ejemplo, muchas veces las personas mayores dicen, no, yo no puedo hacer todo eso, pero no es para que vengas a hacer, a contorsionar, es como para hacer otro tipo de prácticas, ¿sí? Hemos dado, por ejemplo, también mi compañera daba prácticas en una biblioteca popular a personas jubiladas, Sí, ¿sí? Y que les fue muy bien. Y yo creo que ese es el futuro, buscar la accesibilidad. El yoga debe buscar la accesibilidad de personas que, ¿cómo es? Que están necesitando, que saben que existen, pero que no, a lo mejor no se sienten eh, en la posición de hacerlo por una imagen que tienen. muy importante, sí. Mira, y otro elemento que tocaste es, ¿se necesita seguir un gurú? ¿Un gurú o gurú? Debe haber siempre un gran maestro que te guíe. Tiene que, dijéramos, estructurarse una especie de iglesia que nos conduzca a esa condición de iluminado y de toda esta, dijéramos, conceptualización eh, que a veces también, dijéramos, rodea el yoga o no. ¿Cómo aprecias tú desde tu escuela ese concepto? Y desde la escuela enseñamos que, ¿cómo es? El gurú es uno mismo o una misma, ¿no es cierto? Que lo que busca está dentro de cada persona, ¿sí? Y que simplemente es buscar, ¿cómo es? Encontrar eso que está dentro de cada persona. Eh, lo que ofrece el yoga son técnicas como para acceder a esa luz o a ese ser interior que estamos buscando, ¿sí? También rechazamos la idea de gurú externo, de persona que guía o que está más iluminada que otras personas. Eso lo rechazamos de plano, Ujú. eh, porque al fin y al cabo son personas humanas como vos, como yo, como cualquier transeúnte de la calle, que tienen sus pros y sus contras, ¿sí? Eh, el hecho de venerar personas es lo que nos lleva después a empoderarlas y que cometan abusos y que sean tan impunes en ese sentido y nada, me Wow. parece terriblemente aberrante. Muy importante también ese enfoque porque sí, es una discusión que ya también se ha ido extendiendo en el mundo entero y es que pues cada vez es más evidente que
una construcción tan importante, tan delicada, tan que llega tan profundamente a las personas como es el yoga, requiere los dos elementos que tocamos anteriormente, una pedagogía muy inclusiva, muy sana, que además de eso, pues respete la diversidad de formas de acercarse y de entender el yoga como una práctica, si lo quieren llamar así, psicofísica o espiritual, pero que además de eso no debe estar signada a una forma exclusiva de ejecutarla a través de un gurú, ¿no? Porque es una deformación. ¿No? En las épocas antiguas era normal, dijéramos, establecer un ashram, un sitio donde la gente iba y allí pues le daban de comer, ¿no? Podía hacer sus prácticas, encontraba su manera de ser, no era tan folclórico como lo presentan aquí en Occidente, era que era, dijéramos, una forma de sobrevivencia incluso para muchas familias. Entregaban un hijo, vaya al ashram, ¿no? Y allá fórmese y tienen que comer allá y lo aceptaban. Ahí Y se ese acotaba. dominio era parte de la cosa, pero ahora está muy, muy deteriorada, dijéramos así, y ya la figura de un ser dominante y a veces abusivo, ¿no? Que se aprovechaba de esa condición Tal- para muchas prácticas. Claro, sí, o sea, un maestro era alguien que, por ejemplo, en la India desde chico llevaban a la persona que quería que sea un yogi y a los 12 años lo dejaban en la casa del guru, ¿no es cierto? En donde iba a pasar sus siguientes 12 años de práctica. Y bueno, en ese tiempo, la cantidad de abusos que pudieron haber ocurrido son inimaginables, ¿no es cierto? Vistos desde la perspectiva Sí. de hoy era, pues, pasó cualquier cosa, todo pasó. Y no nos queremos ni imaginar de lo que pudo haber llegado a pasar. Correcto. Eh, por eso creo que en el futuro es justamente eso, o sea, ser conscientes de eso, ¿sí? Y dejar de perpetuar ese tipo de actitudes, de veneraciones, ¿no? Dejar de perpetuar ese tipo ¿cómo es? De pensamientos que creo que no traen nada bueno y, y que sí hay personas que lo tratan de seguir instaurando es porque les da beneficio, porque tienen ese privilegio. Correcto. Bueno, Rama, me parece muy importante este acercamiento a esta conversación. Una conclusión global que pudieras tú darnos sobre si el yoga tiene o no tiene futuro, que venías haciéndola ya desde una reflexión anterior. ¿Cómo resumirías tú eso? En- Sí, como resumen, creo que eh, el yoga sí tiene futuro. Creo que la globalización tiene sus pros y sus contras, si bien existe como una mercantilización, o sea, del yoga como producto, también existe una contraparte. Existe una conciencia de que no todo es mercantilismo, que no todo es producto, y que busca la parte espiritual de esto, ¿no? Y que busca tomar conciencia de que esto es para todas las personas, no importa el cuerpo, no importa la situación económica, no importa la situación en que nos encontremos, Ujú. las personas pueden acceder al yoga y que, bueno, lo bueno es que existimos nosotros, por ejemplo, que estamos conversando sobre esto, existen personas que están viendo esto y que a lo mejor lo escuchan por primera vez y dicen, es verdad, está bueno esto, y, y que tenía una idea de yoga anterior, ¿no es cierto?, a la parte mercantilista, y que puede darse cuenta y decir, esto también está bueno, y empezar a tomar un poquito de conciencia y cambiar ese enfoque, ¿no es cierto? Muy Me parece importante, genial. muy importante. Es decir, vamos avanzando hacia unas nuevas maneras de entender la práctica, esta práctica ancestral muy profunda y podemos acercarla también a nuestra vida contemporánea. Ahí está por ahí una propuesta del profe Roberto Simões allá en Brasil, ¿no?
que se llama el yoga contemporáneo, un yoga indócil, ¿no? Lo llama él, muy interesante su propuesta y tiene que ver con eso, es decir, Sí. traer todo este conocimiento, toda esta indudable fortaleza, dijéramos, y creación del ser humano a las condiciones de este siglo y a las condiciones de América Latina, por ejemplo, ¿no? Eh, que son otras distintas a las que teníamos hace 5 siglos, 6 siglos, 10 siglos o 5000 años atrás, como algunos dicen que existe el yoga y traerla a las condiciones actuales para poderla disfrutar y continuar además divulgando. Bueno, Rama, ya estaremos entonces en Río Negro. Vamos a ver qué día podemos viajar. Vamos a ver, para Cuando quieran, visitarte allá en tu escuela en cuando Soja. quieran. Muchísimas gracias. Cuando quieran, están invitados. Bueno, muchísimas Así gracias. Un abrazo y les un recibimos con saludo mucho gusto. para tu compañera. Sigan con su proyecto, su iniciativa y un abrazo desde acá, desde Ananta, desde Bogotá, pero un abrazo multiplicado por toda América Latina. Muy interesante tu proyecto. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Nos estamos hablando. Chao. A todos y a todas los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado. Haremos otra emisión de Ananta Sin Fronteras con otras propuestas, otras iniciativas, con amigos y amigas que en el mundo vienen impulsando la práctica del yoga y otras prácticas que nos ayudan a encontrar las herramientas para convertir esta vida en una vida mejor. Un abrazo, muchas gracias y nos vemos en 8 días.